A ver, gracias, Rosario, doctora Con Rosario gusto. Vilés. A ver, se teme que los bonos que se emitieron para soportar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México eh, ya no lo paguen a partir de lo que se capta a través del impuesto por el uso del aeropuerto, sino que pasen a ser, digamos, un compromiso gubernamental que finalmente vamos a pagar todos los... Ahora, esos bonos que siguen existiendo y que seguimos debiendo por 4.000 millones de dólares, antes eso lo pagaban quienes hacían uso del aeropuerto, pagaban un derecho por usar el uso del aeropuerto y ese dinero se utilizaba para pagar los bonos. Si prospera la idea de que el derecho de uso del aeropuerto ya sea utilizado por el aeropuerto y no tenga el destino del pago de los bonos, ahora el asunto, la deuda se socializa. Te digo, antes lo pagaban los que transportaban en el aeropuerto, ahora lo vamos a pagar todos, usted que no me está escuchando y yo. ¿Es así el asunto? Así está planteado. Por lo pronto, hasta ahorita no se ha anunciado cuál va a ser el mecanismo, pero un poco para hacer la historia Sí, por y que quede favor. claro, cuando se estaba construyendo el aeropuerto en Texcoco, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se hicieron colocaciones de bonos. O sea, la idea era del presupuesto de la federación solamente va a haber una pequeña parte, y esto porque si el aeropuerto es del gobierno federal, pues el gobierno federal tenía que poner algo, ¿no? Ingresos presupuestarios tenía una parte. Y otra parte fueron los bonos que se colocaron. Entonces, en el mercado internacional se colocaron 6.000 millones de dólares. Y cuando vino la decisión de cancelar ese aeropuerto, de que ya no se hiciera en Texcoco, sino que se iba a hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, que terminó ocurriendo, entonces el gobierno, que fue a inicios de este sexenio, entonces el gobierno pues decide renegociar esa deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque esos 6.000 millones de dólares estaban el que los debe, pues los debía desde entonces y los debe ahora, es el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, dueño del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que a su vez sería dueño del nuevo aeropuerto en Texcoco. Y estaba completamente ligado al ingreso de la tarifa de uso aeroportuario, la TUA famosa, que además, pues en el caso del aeropuerto es altita, ¿no? Y es altita en parte por eso, porque se estaba financiando un gran aeropuerto. Entonces, cuando deciden cancelarlo, entonces el gobierno renegocia con los tenedores de los bonos y en primer lugar le hace un prepago de 1.800 millones de dólares, que incluso se pagó más alto de como estaban rankeados en el mercado. Estaban como a Válgame. 94 centavos y se los pagaron a 102, ¿no? O sea, a 1.02. Bueno, finalmente se quedan a deber 4.200 y se pasan a 20 años. Déjame decirte que esta renegociación la hizo Arturo Herrera con Gabriel Llorio. En aquel momento Arturo Herrera era subsecretario y te acuerdas que Ursúa era el secretario de Hacienda. Y Sí. entonces se hace esta renegociación y digamos, se dice que en 20 años, hasta el 2047, se van a pagar y con más o menos 460 millones de dólares anuales. Eso es lo que se pactó que se iba a pagar. O sea, O sea, durante 20 años a ver, la factura era de 460 millones de dólares anuales. Así es, así cada es, año cada año. hasta el 2047. Así es, Qué así es. barato. Sí, sobre todo porque no se hizo. Entonces dices, O bueno, sea, no, o sea, ajá, ¿cómo? claro, exacto. Y claro, si tú lo haces y empieza a dar el nuevo aeropuerto, porque además va a ser mucho más grande que este, entonces la idea era que con el crecimiento del número de pasajeros, pues realmente esa deuda se fuera haciendo más chiquita, porque si tienes
50 millones de pasajeros, pues tienes el ingreso de 50 millones de pasajeros, pero si tienes otro aeropuerto y tienes 100 millones de pasajeros, pues la proporción baja, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bueno, Claro, deciden hacerlo así y finalmente pues se empieza a pagar durante la pandemia, no hubo modo de pagarlo, entonces ahí Hacienda tuvo que entrar, ¿no? A apoyar al aeropuerto de la Ciudad de México porque no había suficiente TUA, a pesar claro. de que no dejamos de volar, pero Sí, había sí. muchos vuelos cancelados o que no se hicieron. Muchísimo, sí. Así es. Entonces, bueno, pues ese es lo que ocurrió. Y en este momento se siguen debiendo 4.200 millones de Ah, dólares. muy Se barato. tienen que pagar esos 460 millones de dólares anuales. Y Anuales. anuales, así es. Y lo mínimo que tiene que llevar el aeropuerto de pasajeros son 40 millones de pasajeros anuales para que le salga el dinero que se debe, ¿no? Para que esa TUA garantice ese pago. Déjame decirte adicionalmente que en la renegociación cometieron un grave error nuestros funcionarios, porque anteriormente lo que estaba pactado con los bonistas es, a ver, de la TUA que entre, yo te pago el 80% de la TUA y me quedo con el 20% para los gastos del aeropuerto. Pues sí, Pero mínimo. mínimo, pero cuando se hace la renegociación, le dicen, no, no, toda la TUA es para pagar los bonos. Entonces, lo que empieza a suceder y que todos hemos sido víctimas de eso es que el aeropuerto se queda sin recursos. Se queda pues un poco a lo que Hacienda le quiera dar y los pocos ingresos que se tienen de pues la renta de locales y todo esto. Y Ah, además tiene otras deudas. Tiene una deuda con NASA, con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que en este momento es de 3.343.6 millones de pesos, ¿sí? Entonces, pues sí. cada año eso implica pues un pago Bueno, también, ¿no? Bueno, ¿qué está sucediendo en este momento? Cuando no se ha dicho, digamos, no se ha lanzado un decreto, pero ya se sabe lo que el gobierno federal quiere hacer con los aeropuertos, que en este momento pues están en esa zona gris, pero pertenecen a aeropuertos y servicios auxiliares. Son varios aeropuertos que son los que no se vendieron en la privatización y que son deficitarios básicamente, porque son aeropuertos pequeños y el único que es pues un muy buen negocio, nada más que hay que pagar toda esa deuda, es el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, el presidente decide que una parte de los aeropuertos se van a quedar en la Marina, ¿sí? La Secretaría de Marina, y la otra parte con la Secretaría de la Defensa. Y para eso, pues cada una de estas dependencias crea sus grupos aeroportuarios. La Secretaría de la Defensa creó el grupo Olmeca Maya Mexica, ¿no? sí. Y la Secretaría de Marina, Casiopea, así se llama, el grupo aeroportuario Casiopea. Entonces, se van a dividir los aeropuertos, pero la Marina se va a quedar con 6 aeropuertos que son deficitarios y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero cuando esto se plantea, la Marina dice, sí, claro que sí, me lo quedo con mucho gusto, pero quítame las deudas, porque si quiero quedarme con todos estos aeropuertos y hacerlos que cuando menos sean rentables, necesito recursos. Y si todo el dinero de la TUA del aeropuerto de la Ciudad de México lo tengo que dar para pagar los bonos, pues no me queda ni un peso. O sea, ¿de dónde voy a sacar para mantener a todos? Y, Son y siete. de ahí esa idea de que le den el TUA y entonces Hacienda asume la deuda de los 4.200 millones o Así es. 460 millones de dólares anuales. Anuales hasta el 2047. Entonces, pues realmente estamos hablando de una decisión complicadísima porque eso implica deuda pública. Pero De por eso sí, no está hecho. O sea, eso no, todavía no sucede. todavía no. Todavía no sucede, pero realmente todos estos días se ha estado eh, Especulando. pues especulando con que ahí viene esa decisión. Estamos hablando, déjame decirte que antes, cuando el sexenio pasado, discúlpenme, pues los entusiastas de la 4T, pero el sexenio pasado muy neoliberal, pero la deuda era del aeropuerto de la Ciudad de México. Cuando se hace la renegociación, Hacienda aparece como aval.
O sea, el gobierno mexicano aparece como un aval. Ya era, ok, la deuda es del aeropuerto, pero ya tiene un aval, ¿no? Que es el gobierno mexicano. Y en este momento, si asume esa deuda, pues va a ser deuda pública. Deuda pública que, como Bien, bien lo mencionaste, vas a pagar tú, voy a pagar yo y van a pagar todos los que nos están escuchando. híjole, bueno, Sí, volvemos a platicar la próxima semana. claro que sí, estamos pendientes. Si No, ocurre antes, yo te aviso no, y bueno, hacemos, adelantamos ¿no? la entrevista para el lunes, ¿sale? Así es, ay, claro que sí. Rosario, muchas gracias. No, Muchas gracias gracias a por ti. explicarnos esto. Qué buenos negocios hacemos así en el gobierno federal. Sí, Bueno, buenísimos. muchas gracias. Déjenme ir a una pausa, gracias. Déjame ir a una pausa.